el Señor. Qué bueno poder estar juntos otra vez y qué bueno poder buscarlo a Él y recibir su palabra y adorarlo y bendecirlo y conocerlo. Y en mi corazón hay gozo y hay inquietud de acercarme más a Él, porque como Ali compartía, ¿no? La luz ha venido a nosotros, y porque la luz ha venido a nosotros, entonces nuestro gozo es cumplido. Y nuestro gozo no tiene nada que ver con lo que está pasando, no tiene nada que ver con lo que la situación es, pero no es una alegría, aunque hay alegría en Cristo Jesús, pero el gozo es más fuerte, es más allá. Y el Señor anoche me daba la palabra y tenía que ver con atraernos a Cristo, porque cuando somos atraídos a Él es nuestro gozo, Él es nuestro, ahí y podemos ver su gloria, podemos llegar a la meta, podemos ser levantados, podemos ser sanados, podemos ser establecidos, podemos ser cambiados. Y entonces el Señor me recordó un canto, ¿verdad? Que el Señor le dio a nuestra hermana María, que dice: atráeme a Cristo, atráeme a Él, a contemplar su gloria, atráeme a Él, ¿verdad? Simple, sencillo, eran 4 líneas y el Señor se lo dio en español y en inglés. Atráeme a Cristo, atráeme a Él, a contemplar su gloria, atráeme a Él. Y en eso, mis hermanos, Dios ha hecho con nosotros y con todo su pueblo desde que Él empezó a formar un pueblo, a un poderoso Israel. Desde entonces, el Señor está atrayéndonos más y más a Él, paso a paso, paso a paso. Y entonces quisiera ir con ustedes a Juan 12, 32, versículos 32 y 36. Ali, ¿me quieres ayudar a leer hoy? Ay, sí. Ok. Juan 12, 32 al 36. Amén. Ok. Dale. Lo leo. Sí. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en el 36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Del 32 al 36. Pensé, al 36. Y yo, si fuere levantado de la tierra, otra vez, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Muy similar a lo que Ali traía, ¿verdad? Pero Amén. quiero notar dos cosas en este versículo. Si Él fuera levantado, y yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo, ¿ya? Entonces esto tiene que ver primeramente con la cruz, ¿ya? Si Cristo no hubiera sido levantado en la cruz, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, en vano sería nuestra fe.
no tuviéramos ninguna esperanza. Pero Él por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, ¿verdad? Pero murió para que nosotros pudiéramos ser salvos, ser sanos, ser levantados, ser todo lo que requiere para caminar con Él. Y Él murió por todos en la cruz. Él derramó su sangre, Él puso su vida. Él siendo Dios, dejó de ser Dios y vino para que nosotros pudiéramos ser como Él. Hizo un intercambio entre Él y nosotros. Se puso en lugar de nosotros. Así que Él ya ha sido levantado. Él fue levantado en esa cruz. Pero aún un paso más, ¿verdad? Que Él sea levantado en medio nuestro. Porque si Él es levantado en medio nuestro, a todos atraerá a sí mismo. A todos atraerá a sí mismo. Si Él es levantado en medio nuestro, otros van a venir a Él. Y nosotros vamos a venir a Él también. ¿Ya? Cristo necesita ser levantado para que otros sean salvos, para que otros sean sanos, para que otros sean restaurados, para que su misericordia que Él ha tenido con nosotros sea evidente a otros. Atráenos a Cristo. Señor, esa es nuestra oración, que seamos atraídos a ti, que eres la clave, que eres la verdad, que eres la vida. Y en 2 de Corintios 5, empezando en el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No tenemos que preocuparnos más porque ya Él fue levantado. Y todas han sido hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow, qué ministerio más lindo! Nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y cuando pensaba en este ministerio que ha sido dado a todos, ¿verdad? Mi hermana Mercedes, ese es un ministerio que ha sido dado a todos nosotros. No a uno que es pastor, ni a uno que es apóstol, ni a uno que es maestro. Es dado a todos nosotros el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio por primera vez lo pude ver de dos formas. No solamente al mundo, ¿ya? No solamente al mundo, dice, como, vamos a leer el 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso es al mundo, ¿verdad? Reconciliados con Dios, sin Dios, si la luz no viene a ti, no hay nada. Pero si la luz viene a ti, si tú te reconcilias con Dios, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Pero más aún, nosotros tenemos otro punto, que es decirle, ser embajadores en medio de su iglesia. Y decirle a su iglesia, reconcíliate con Dios. Porque hay algunos que se pelean por un ratito. Hay algunos que no, algo no salió bien y ya están protestando. Pero nosotros tenemos la respuesta. Cristo es la respuesta. Nosotros tenemos que atraerlos a Cristo para que ellos sean levantados. Extender nuestra mano. Caíste, pero yo te extiendo la mano. Ven, levántate, reconcíliate con Dios. Ser embajadores aún en medio de su iglesia. Ser embajadores en medio de su pueblo. Y en eso yo me gozo. Y en eso he funcionado porque yo fui levantada por otros en la iglesia. Y ahora yo tengo que hacerlo por otros, ¿verdad? Y también todavía ser levantada en momentos cuando necesito la mano de Dios. Entonces, lo primero, yo quiero ver esto en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue traído a Cristo.
primero en sombra, después cuando Cristo vivió aquí, y ahora mismo Él está siendo atraído a nosotros, levantado en medio de nosotros para que nosotros vengamos a Él. Y es mi intención, no tanto una cosa histórica para que conocerlo, sino para que seamos retados, ¿verdad? A venir a Cristo. Hoy, nosotros los que estamos aquí, los 10 que estamos aquí, seamos retados a venir a Cristo, a ser levantados una vez más, a ser exhortados a ponerlo a Él primero, a ser exhortados a levantarlo a Él para que otros vengan a Cristo. Y en Hebreos 12, del 1 al 2, Ali, si lo lees. Amén. Léelo, Ali. Hebreos 12. Por tanto, ya leo. Sí, sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Y pensaba yo que una carrera no es algo muy fácil. Ya sí, la gente se prepara para esa carrera. Y la gente dice, hoy es la carrera, Dios mío, déjame descansar primero antes de tomar una carrera. ¿Ah? Y nosotros tenemos una carrera por delante, una carrera paso a paso, donde no podemos coger atajos porque nos enlodamos, pero si cogemos el camino seguro, recto, con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Atráeme a Cristo, atráeme a Él. Y el fin de la carrera es que podamos ver su gloria en toda en la eternidad, pero antes vemos su gloria aquí. Vemos su gloria en nuestras vidas. Vemos su gloria en la vida de otros. Atráenos, Señor, a ti para ver tu gloria, para ser restaurados, para ser sanados. Y en el nombre de Jesús proclamamos sanidad en la vida de Mili. Mili se sana en el nombre del Señor. Amén. Recibe la sanidad del Señor en este día. Y el Señor quiere esa sanidad, ¿verdad? Yo he sido sanada y quiero seguir siendo sanada de tantas cosas. Hay cosas que tienen que ser sanadas en nuestros corazones. Hay cosas que tienen que ser sanadas en nuestro cuerpo. Hay cosas que tienen que ser sanadas entre nosotros. Y yo oro que Dios, al mirarlo a Él, nos ayude a correr con paciencia esa carrera. Requiere paciencia, no es una carrera rápida, es una carrera ¿cómo se llaman las carreras que son de larga distancia, verdad? Una carrera de tiempo. No sabemos cuánto es el tiempo que dura la carrera, pero tenemos que permanecer, tenemos que estar activos en esa carrera, con los ojos puestos, la clave, ¿verdad? La clave es con los ojos puestos en Jesús. Y entonces le dije, Señor, pero dime en tu pueblo cómo tú obraste en la vida de muchos. Y me dijo, bueno, en sombra, ¿verdad? Porque aunque ellos participaron, no alcanzaron lo prometido en su época. En sombra, ahí estaba Moisés. Y Moisés, algunas se las voy a decir y otras las vamos a leer, pero Moisés, aunque estaba gozando de los deleites temporales, podía haber gozado de los deleites temporales del pecado, su corazón era para Dios, porque él había sido escogido, había sido guardado por el Señor en su nacimiento,
Y ahí estaba Moisés. Y Moisés, ya lo hemos traído en este tiempo, ¿verdad? No vamos a indagar mucho, pero Moisés iba caminando y de pronto se encontró una zarza. Una zarza que ardía y no se consumía. Y él le pareció extraño. Y hay un lado ahí que dice, y si somos locos para el Señor, ¿verdad? Es una cosa loca que él se encontrara una zarza ardiendo que no se consumía. Ah, pero eso llamó la atención de Moisés. Y le dijo, quita tus zapatos porque este lugar donde tú estás santo es. Y efectivamente él hizo así y miró a la zarza. Y ahí fue empujado a seguir la carrera Moisés, porque ya Dios se le estaba revelando. ¿En qué? En una zarza que ardía y no se consumía. Una locura, pero Dios se le estaba revelando. Y Dios se revela a nosotros de cualquier forma que Él quiera. Y me temo decirle que a mí se me revela quizás de otra manera diferente que a Paul y también diferente que a Alicia y diferente que a Mili, ¿verdad? Dios se revela a cada uno de nosotros como nosotros necesitamos que se revele, porque Él conoce la intimidad de nosotros y Él quiere que nosotros participemos de su gloria. Él quiere restaurar la comunión con nosotros. Como decía Ali la semana pasada, que Dios quiere tener comunión, amistad con nosotros. Y que nosotros vengamos a Él y le digamos, oye, mi Dios, mira esto. Y así hablaba Moisés con Dios. Y dice que Moisés siguió la carrera y entonces se encontró en un lugar donde él iba a tener que sacar al pueblo y llevarlo. Y entonces dice en Éxodo 33, no lo vamos a buscar ahora, pero bueno, lo vamos a buscar, pero dice en el 33, vamos a buscar Éxodo 33, porque hay cosas lindas ahí. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo, vamos primero a leer el 18 nada más. Que Moisés, como ya tenía más confianza con Dios, ¿verdad? Después de que Dios se le había revelado y que él había entendido que él tenía un llamado para él, le dijo entonces, y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Has dicho tú eso al Señor? Te ruego, no sé ustedes, pero cuando yo tengo que compartir, le digo, Señor, te ruego que seas conmigo, que yo pueda compartir de tu gloria, que yo pueda compartir con tu unción, que no sean palabras, pero que sea del corazón, que yo pueda hablar mi experiencia contigo a otros. Y así dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y él, bueno, vamos a leer entonces empezando el 7, vamos a empezar en el 7. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Hoy vi una cosa que no había visto nunca, ¿verdad? Y cualquiera que buscaba de Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Vi a Hebreos 13, donde dice que Cristo salió fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevando su vituperio, él salió fuera del campamento. Y allí esto era sombra de eso que iba a pasar, ¿no? Porque el tabernáculo era Cristo, sombra de Cristo. Y estaba fuera del campamento. Y ellos iban, cuando querían dirección, iban al campamento, iban fuera del campamento al tabernáculo. Dice, y sucedía que cuando salía
Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Salimos fuera de nosotros mismos, salimos fuera del campamento y nos vamos a Cristo, a nuestro tabernáculo de reunión, donde Dios se encuentra con nosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, y adoraba. Qué importante la adoración. Qué importante la adoración. Oiga y enséñale a su pueblo la adoración, porque es importantísima. Cuando veían que Dios venía, ellos adoraban. Ellos adoraban, su gozo era cumplido. Y me gozo que en medio de la tormenta podemos adorar al Señor. Nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra experiencia. Antes no era así. Antes yo protestaba. Y decía, pero ¿cómo voy a adorar a Dios si mira lo que me está pasando? Pero ahora entiendo que la adoración es parte de ese caminar con el Señor, de esa entrada con Él. Y hablaba con Moisés, el versículo 11, cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices que saque a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Esta gente es pueblo tuyo. Y en este último viaje que yo di y en el anterior, vi a su pueblo diferente. Y ya no era tanto que me da lata o que me molesta, pero este pueblo tuyo. ¿Cómo yo puedo ministrarles para que ellas darle la mano y decirle, te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios? ¿Cómo yo puedo verte de una forma diferente? Y eso es importante. Así fue como Moisés le habló. Dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés dijo, si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué conoceré que has hallado gracia, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió, yo haré pasar toda mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y qué lindo, ¿verdad? Nosotros que hemos visto el rostro del Señor en la adoración, por ejemplo, en la comunión,
parte nuestra se va muriendo cada vez que lo vemos. Y va a llegar el momento en que no viviremos nosotros, pero Él va a hacer todo en nosotros. Él va a hacer todo en todo. ¿Ya? Dios nos está hablando cosas profundas. Dios no nos quiere en boberías. Dios quiere que tengamos profundidad. Dios quiere que los tesoros guardados los saquemos y los abramos y los compartamos y sean nuestro gozo. Dice, y dijo aún, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. ¿Por qué podemos ir? Porque estamos en Cristo. Ya el velo ha sido roto, ¿verdad? Por Cristo Jesús que fue levantado. Y ahora nosotros podemos entrar cara a cara y ver su rostro. Y no vivirá, y no vamos a morir en lo natural al ver a Dios, porque lo que estamos muriendo, sí estamos muriendo poco a poco, pero dice que esa muerte no es para perdición, sino para vida, ¿no? Dejando de ser nosotros y ya no nos importa tanto nosotros mismos, ¿verdad? Pero nos importa el Señor. Ese libro lindo de Oswald Chambers que dice, ¿cómo es? Dejado en él, ¿cómo es, Ali? En pos de lo supremo. No. Que él se dejó, ¿verdad? Para el Señor. Bueno, ahorita me viene. Dice, del 21 dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás, bueno, eso era en ese tiempo porque esto era en sombra, pero ahora nosotros estamos en la peña. En la peña no nos pasa nada, porque la peña es el tabernáculo de reunión, porque la peña ha sido puesta para que nosotros seamos atraídos a Cristo, atraídos a Dios. ¿Ah? Me voy a preparar lugar para vosotros y si viniera otra vez, te os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros hemos sido tomados para vivir en lugares celestiales con Él. Y hay esperanza. Esto no puede ser nuestra prisión. Lo carnal no puede ser nuestra prisión. Nosotros somos libres en Él. Libres. Entonces, bueno, otro personaje que el Señor me habló fue Jacob. Y Jacob, lo primero que me dijo el Señor fue que vendió su primogenitura. Mi primogenitura. ¿Qué era eso? La bendición. Y Jacob no le pertenecía, pero la quería tanto. Él la quería tanto porque él tenía un corazón para eso. Y a Esaú no le interesaba. La vendió por un plato de lentejas. Y a nosotros eso nos tiene que hablar mucho. O vendes por un plato de lentejas tu bendición, o tu corazón es para obtenerla como sea, hasta robándola, ¿verdad? Porque ahí estaba Dios para transformar el corazón de Jacob, para cambiarlo cambiarlo de un ladrón a un príncipe con Dios, de un suplantador a un príncipe con Dios. Le cambió el nombre. Y así Él nos está cambiando a nosotros. Nos está cambiando y ¿sabe qué? Solamente nosotros sabemos ese nuevo nombre. Dios contigo sabe cuál es el nombre que Él te está cambiando. Y va a llegar el momento que lo cambie totalmente y te entregue una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. amén. Esa es la palabra. Jacob fue ahí y se robó la primogenitura y después él
fue de camino, por ese camino, y en el camino se encontró que ya el sol se había puesto, ya no había oscuridad en su vida. Y él decidió parar y dormir. Pero en ese sueño él cogió una piedra y la puso como cabecera para dormir. Oh, y allí pasó algo grande. Así, allí pasó algo hermoso, que los cielos se abrieron y hubo una escalera donde Dios estaba arriba y los ángeles subían y descendían por ella. Y él llamó ese lugar casa de Dios y dice que Luz Ali era su nombre primero. La luz vino a Jacob en esa piedra y él la puso como cabecera y él le fue revelado otro nivel. Es cuestión de niveles. El piso bajo, él estaba en el piso bajo y se fue al piso arriba. Y él vio eso. Y él era una persona que todavía estaba, no tenía mucho conocimiento, pero él sabía que algo, dice, qué extraño es este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros hemos puesto esa piedra como cabecera nuestra. Todo hemos puesto esa piedra como cabecera nuestra. Y los cielos se han abierto para que nosotros contemplemos las cosas celestiales. Y entonces dice la palabra que él cogió esa piedra por la mañana cuando se levantó y le echó aceite y la ungió y la levantó y dijo, esta es, ¿verdad? Y la puso un altar allí, pero ungió la piedra. Por eso es que nosotros tenemos que adorar a Cristo. Tenemos que levantarlo, porque Él nos está atrayendo. ¿Por qué Jacob decidió seguir la carrera? Porque Dios se le apareció. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y tu Dios que te llamo, y las promesas son contigo. Y él te dice, Aurelki, las promesas fueron a Moisés, a Abraham, a Jacob, y son contigo, Aurelki. Si tú puedes abrir tu corazón al cielo, a lo que está, a lo que has visto, y no olvidarte de ello, porque eso que tú has visto y que hemos visto nosotros es más importante que las cosas que están sucediendo hoy en la tierra. Qué bello eso. Dice que él siguió su camino y por el camino le pasaron muchas cosas malas. Lo engañaron a él, lo suplantaron a él y todas esas cosas él tenía que recibirlas para poder llegar a un lugar que se llamaba Peniel. Un lugar donde él decidió, ahora no te voy a dejar ir si no me bendices. El capítulo 32, ¿verdad? Este que vamos de leer estaba en el 28 de Génesis. Y ahora en el capítulo 32, Jacob llega a Peniel y lucha con el ángel de Dios. Y decide encontrarse con Esaú, que representa la carne. Y él estaba entre dos campamentos, entre la carne y el espíritu. Y era hora de hacer de los dos uno solo. Y él decide luchar con el ángel de Dios. Y lucha con el ángel, y ahora no te voy a dejar ir si no me bendices. Y es tiempo que nosotros luchemos con Dios y le digamos, no te voy a dejar ir si no me bendices. Si no quitas esto de mí, no te voy a dejar ir, porque tú eres mi Dios y porque yo quiero seguir contigo. Ese fue Jacob, ¿verdad? Y después el Señor me dijo, mira Juan el Bautista. Juan el Bautista fue sombra de nosotros, un tipo de nosotros, un tipo de la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, tipo de nosotros. Vamos a leer, Ali, me ayudas. Lucas 1, 41 y 42. Desde su nacimiento, Juan el Bautista
fue impactado por Cristo. Ok. Lucas 1, 41 y 42. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La criatura era Juan el Bautista y él estaba en el vientre de su madre. Y cuando María, que también estaba encinta, la visitó, el niño saltó en el vientre de Elizabeth. Qué precioso. Desde ahí, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tremendo, tremendo. Dice que no solamente en su nacimiento, pero en el Jordán, ahí mismo en Juan 1, 22 al 27. Juan 1, 22 al 27. Ajá. Le dijeron, pues ¿quién eres? Le dijeron a Juan el Bautista, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Amén. Qué lindo. El testimonio de Juan el Bautista señalaba a Cristo. Y ese es el tipo de nuestro predicar como en el ministerio de la reconciliación. ¿Ya? Este es el que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el que sana. Él es el que levanta. Él es el que provee. Él es el que enseña. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio de Juan el Bautista. Y entonces pensé además en María, la madre de Jesús, que es un tipo de la iglesia en cuanto al nacimiento. Y ustedes después lo buscan, está en Lucas, pero todos conocemos la historia, que María era una virgen desposada con José, y dice que de pronto se le apareció un ángel y le dijo, María, en ti hay un santo ser que va a nacer y será llamado Hijo del Altísimo. Y entonces locura como la zarza, ¿ya? Locura. Esa muchacha virgen, jovencita, sin haberse unido todavía a José, estaba encinta. Y entonces le dijo, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Y el Señor le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te hará sombra, y el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. El nuevo nacimiento. ¿Qué cosa más tremenda? Porque eso ha pasado con todos nosotros, igual que con María. Pero en ese capítulo de esa historia, ¿verdad? Dice que
que fue salve muy favorecida. No dice salve muy santa. No, salve muy favorecida. El Señor es contigo, ¿verdad? Y tú eres bendita entre todas las mujeres, porque eres por la misericordia que has recibido. Vamos a mirar ahí un momentico en Lucas 1. En Lucas 1. Okay. Lucas 1, el versículo 28 dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces, si aquí viene y nos dicen, salve, benditos que santos del Señor, nosotros decimos qué salutación es esta, es una cosa rara, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que solo Cristo es por Él somos nosotros. Entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. El favor, mi hermana Consuelo siempre dice, la gracia, el favor inmerecido. Qué lindo, ¿no? Gracia, el favor inmerecido. Y eso fue lo que recibió María. Salve muy favorecida. Dice, has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, entonces le dijo, porque nada en el versículo 37, nada es imposible para Dios. Entonces María, qué lindo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros hemos tenido esa experiencia. La experiencia del nuevo nacimiento. Nicodemo se quedó muerto. ¿Cómo es eso que puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? No, Nicodemo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te hará sombra, ¿verdad? Y el santo ser que nacerá en ti, Olvi, y en ti, Ana, y en ti, Natalie, será llamado Hijo del Altísimo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, porque Él ha sido venido a nuestra vida, es que nosotros podemos ser muy favorecidos. Por eso podemos decir, sí, nosotros somos un pueblo santo, escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué cosa tan bella. Qué cosa tan hermosa lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos testigos. Entonces, los primeros discípulos, vamos a buscar Juan 1. Yo tengo un problema que ustedes tienen que orar por mí, y es que cuando me embullo, no paro. Entonces, tengo que hacer las predicaciones más cortas, pero me embullo y no puedo dejar afuera algo que el Señor me dé. Así que Juan 1 dice en el versículo 35, el día siguiente dijo otra vez, estaba Juan
y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este era Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y eso quería decirles, cuando nosotros hablemos de Cristo, estén seguros que no te sigan a ti, sino que sigan a Jesús. Que sigan a Jesús. Ese fue el testimonio de Juan el Bautista. Él habló del Cordero de Dios que quita el pecado. Yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, pero él sí puede. Y entonces dice que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Él quiere que busquemos y preguntemos dónde Él está. ¿Dónde no está? Y que conozcamos el lugar de su morada. Ese lugar que era preparado para nosotros en Cristo Jesús. Dice, y dijo, venid y ved. Venid y ved. Esas son palabras muy importantes que debemos escudriñar. Yo quiero escudriñarla porque hay mucho allí. Venid y ved. Venir al lugar de mi morada, venid, yo te llevo. Pero ahí había un propósito por el cual Dios llevaba a sus discípulos a su morada. Si no le hubiera dicho, yo vivo allí en la esquina, al doblar, en una casa con María. Y entonces él no dijo así, sino venid y ved. Dice, y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, se les hizo tarde. No miraron el reloj porque estaban enamorados del Señor. Estaban conociendo donde Él andaba, donde Él era. Dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Después que estuvieron ahí, ya ellos sabían que Él era el Mesías. Cuando estuvieron en su morada, ya Él sabía al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que traducido es Pedro. Qué tremendo, porque el Señor sabe todas las cosas, nos conoce lo íntimo de nosotros. Y Él quiere ser conocido con nosotros como el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que dar testimonio de eso también. Entonces dice que al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Sígueme. Ya él había visto los corazones de los que le iban a seguir, de esos discípulos primeros. Y él ha visto los corazones de nosotros. Y no sé cómo fue, pero él vio que nuestro corazón deseaba a Cristo, deseaba un Salvador, que estábamos necesitados de rescate, de una palabra de reconciliación. Y Él nos alcanzó. ¿Ya? Y aquí estamos, escudriñando su morada. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribía Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ya Moisés hablaba de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Y ellos lo hallaron. Y ellos sabían que era él. La persona de Jesús nos atrae para poder ver su gloria. Y la persona de Jesús es incontrolable, es carismática, no de los carismáticos que conocemos, sino carismática de que atrae, ¿verdad? Carismática de que tiene una esencia que no podemos
rechazar. Dijo, Jesús, el hijo de José de Nazaret, en la letra, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo nuevo? Le dijo Felipe, ven y ve. En lo natural, de Nazaret no venía nada nuevo. En lo natural, de Miami no viene nada bueno. En lo natural, de la República Dominicana no viene nada nuevo. Bueno, de lo natural de Cuba no viene nada bueno, pero ven y ve. Ven y ve. Hay que ver. Hay que ir primero a él y hay que mirar el lugar de su morada. Y cuando Jesús vio a Natanael, Natanael se acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿a dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ya nos ha visto, tal y como somos, y no podemos escondernos delante de Dios. No podemos decir, no, Dios no ha visto esta parte mía, la tengo escondida ahí en los closets, en los closets. No. Él sabe que están en los closets, y Él quiere abrir esos closets y sacar todas esas cosas, y quiere hacerlas de nuevo. Y entonces, Natanael le respondió, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y qué lindo, me encanta la escritura, porque mientras más la leemos en diferentes lugares, todos hablan de lo mismo. Todos hablan de ir por un camino hasta la gloria de Dios. Todos hablan de levantar a Cristo y ser atraídos por Él. De adorarle y bendecirle por lo que Él ha hecho. De proclamar las virtudes de que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la Biblia encaja una con otra, pieza con pieza, como un rompecabezas. Y en el 51 dice, de cierto os digo, de aquí en adelante, ahora qué lindo, esto es Jacob, ¿verdad? Dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya, lo mismo que pasó con Jacob, que cuando llegó a la piedra, vio los cielos abiertos y a los ángeles que descendían por esa escalera. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Y por último, Saulo de Tarso, un hombre celoso de la ley, celoso de la ley, pero que tenía un corazón para esa ley, quería, y él perseguía a la iglesia de Dios. Perseguía a la iglesia de Dios. Él estuvo presente en la muerte de Esteban y permitió que lo mataran. Dice que sus ropas fueron puestas a sus pies. Y a él no le dijo nada, él seguía persiguiendo a la iglesia de Dios. Porque él pensaba que él estaba haciendo lo correcto, que esa gente estaba mal y quería arreglar las cosas a su manera. Y entonces él pidió cartas para aprender, pero él era un hombre estudioso, y a nosotros nos cuesta trabajo cambiar lo que ya hemos puesto, ¿verdad? Yo sé, yo estuve con la mamá de Paul y ella me dijo, un muchacho que cantaba en el coro y tocaba el piano como un ángel. Digo, ahora sí que él es un hombre como Dios quiere. Ahora sí que él ha llegado a la vida de Dios. Antes era y ahora más. Y ella se iluminó así porque ella me hablaba de antes, ¿verdad? De lo que era por fuera. Porque no se
nos es difícil cambiar. Pero hasta ella está cambiando porque ella está buscando la fuente que buscó Paul. Dice, todos los sábados me voy con la madre Irene y a oír la palabra del Señor, me dijo ella. Así que todos llegamos mientras Dios nos ha llamado. Dice aquí que Saulo iba del camino y de repente vino una luz que lo tiró al piso. Y la gente dice que él estaba en un caballo, la Biblia no dice, pero él se cayó al piso. Y entonces se quedó ciego de la vista natural. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él perseguía a la iglesia, pero la voz le dijo que lo perseguía a él. Dice, ¿quién eres? Pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esto te va a costar caro, porque tú no persigues a la iglesia, me persigues a mí. Y aquellos que nos persiguen a nosotros, no nos persiguen a nosotros, persiguen a Jesucristo. ¿Ya? Persiguen a Jesucristo. Y entonces inmediatamente hubo un cambio en su vida. No fue después que cambió. Inmediatamente dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Cambio instantáneo de corazón. Y entonces ya no, él no era el que hacía y guiaba, pero otro lo llevó, lo levantó y lo llevó de la mano. A una calle que se llamaba Derecha. Una calle que se llamaba Derecha. Y él se sentó por 3 días. Como Dios, como Cristo, es verdad, tuvo 3 días para resucitar. Así tuvo él 3 días en esa casa sin saber qué iba a pasar con él. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Dice que él oraba a Dios. Y dice la palabra que el Señor le dijo a Ananías, ve y ora por Saulo, y para que recupere la vista. Le dijo, tú estás loco, Señor, le dijo Ananías, tú no sabes quién es Saulo, es tremendo, él está en contra de la iglesia. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra a los gentiles. Y entonces, qué lindo, ¿no? Porque nosotros miramos por fuera y decimos, este no sirve para nada, porque mira cómo es. Este no sirve para nada porque él, ya yo lo he calado, ya yo lo he conocido y este no es. Déjame buscar a uno que necesita. Y entonces no sabemos a quién Dios quiere ministrarle. Y entonces Ananías obedeció al Señor y fue y oró, y Saulo recibió la visión. Y dice que enseguida predicaba al Señor, enseguida predicaba al Señor, y enseguida fue a predicar sin contar con nadie, sin contar con nadie. Nosotros, Dios ha puesto un orden, ¿verdad? En su iglesia y en sus líderes, pero Dios quiere que nosotros obedezcamos lo que Dios nos ha dicho. Y entonces nosotros, si vamos, decimos vamos, pero vamos, porque Dios me lo dijo. Y a veces eso es difícil, porque parece locura para otros, pero si Dios te lo dijo, no es locura. Mira, ese fue Saulo y cambió su nombre para Pablo. Y sabemos que en Filipenses 3 dijo que todo lo tengo por basura. Yo soy esto y esto y esto y esto y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora nos gusta mucho la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte.
poco a poco dejamos de ser nosotros para ser Él, de Él, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Así que, y todavía no lo he alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a seguir a la meta? A proseguir hasta la meta, hasta el premio del supremo llamamiento. Yo quiero, yo lo deseo. Y yo sé que ustedes también, porque no hay nada que valga la pena más que el Señor y ese supremo llamamiento al cual todos nosotros hemos sido llamados. Yo he sido llamado a ser pastor, yo he sido llamado a ser maestro, yo he sido llamado, yo tengo la meta del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vamos a leer, Ali, Primera de Juan. Me encanta decirle a Ali que lea porque ella lo busca rápido. Ella es tremenda ahí la palabra. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Amén. Amén. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. La luz vino para que nuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Pero nosotros compartimos en el ministerio de la reconciliación, compartimos lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. No las 4 leyes espirituales. Una vez yo iba a la universidad, una universidad cristiana, y tenía que estudiaba maestra, pero iba a una universidad cristiana, y me pidieron que yo cogiera una clase que se llamaba evangelismo personal. Y tenía que compartirle a 10 personas y yo era tímida. Y no me atrevía. Entonces me dieron un librito así que decía las 4 leyes espirituales. Si tú no vas a 10 personas y le dices las 4 leyes espirituales, entonces tú fracasas y la clase no la pasas. No pasas esta clase, saca F en la clase. Digo, mire, deme F ya, porque no voy a pasar. Incluso me fui de la universidad, porque en esa época eso no era para mí, ¿verdad? Pero después de eso, el Señor me quitó la timidez. El Señor me llevó de paso en paso, ¿verdad? Y lo que yo he visto, y lo que he oído, y lo que han palpado mis manos, tocando de aquí al verbo de vida, eso anuncio. Eso quiere Dios que anunciemos. No con un código, no con una fórmula, sino con la vida, con el corazón. Y muchos han oído de ti, mucho más de 10, por lo menos, han oído del Señor, mucho más de 10. Así que le doy gracias al Señor por eso. Vamos a leer por último en Hebreos 11. Dice el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperamos esa ciudad. Amén. Ya la hemos visto. La esperamos. Esperamos. Ven, Señor Jesús. Ven en nosotros, Señor Jesús. Y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. El otro día me dijeron, ¿y de qué te vas a disfrazar de Halloween? Digo, yo no tengo que disfrazarme, ya estoy disfrazada de vieja. Ya no soy vieja, es natural. Y después el Señor me habló y me dijo que recibimos fuerza aún en nuestra vejez, aún en nuestros problemas, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestra mente, somos ayudados por Dios, que nos da, como Sara, que creyó que Dios era fiel para hacerlo. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, ¿tú crees que muchos pueden venir a Cristo por tu experiencia? Aún si tú eres vieja, aún si tú eres gorda, aún si tú eres flaca, aún si tú eres blanca, aún si tú eres negra, Dios puede hablar por tu boca y traer a muchos. Aún si tú eres cubana, aún si tú eres dominicana, aún si tú eres haitiana, ¿verdad? Que aún los haitianos pueden venir a hablar de Jesús. Yo conozco haitianos que aman al Señor. Podemos si queremos. Conforme a la fe, el 13, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Y si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Calles de oro y mares de cristal. Amén. ¿Verdad? Que ya hemos caminado por la ciudad de Dios. Cristo Jesús. Amén. Es nuestro lugar de habitación. Calles de oro y mar de cristal han preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él decía, si él me dio Isaac cuando yo era viejo, ¿verdad? Y él ahora lo quiere y es sacrificado, él es capaz de levantarlo porque ya él me lo ha prometido en eso. Entonces, la fe es para más fe. Y lo que él ha hecho es para llevarte a más en ese caminar. Pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, ahora vamos a leer el 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El 25, el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo en mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puestas la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo de Dios es invisible, pero nos sostiene. Y por la fe celebró la Pascua
y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Vamos a leer 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo no me faltaría contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté de David, así como a Samuel y a los profetas, a María, a Mercedes, a Marcos, a los que han partido, ¿verdad? Antes de nosotros. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de la debilidad, e hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron los vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárcel. Los primeros discípulos, todos fueron muertos de una forma horrible y ellos prefirieron seguir a Cristo. Entre ellos Juan, ¿verdad? El discípulo amado, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice el 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pedro negó al Señor 3 veces. Después de haberle conocido, le negó 3 veces. Y a la tercera vez cantó el gallo, como Jesús le había dicho. Y el Señor Jesús ya no necesitaba palabras, solamente hizo así y lo miró. Y lo miró. Y ese que Pedro lloró amargamente. Sí. Amargamente. Porque el Señor le habló. Porque el Señor le enseñó. Y después en el capítulo 21 de Juan le dijo, Pedro, ¿me amas? Me anda, ¿verdad? Yo lloré, porque él le dijo, yo he orado para que tu fe no te falte y vuelto apacienta a tus hermanos, ¿verdad? Y entonces en el 21 le dijo, Pedro, ¿me amas? Y entonces lo envió. Así que si nos hemos equivocado, si hemos negado al Señor de alguna forma y a lo mejor no tan fuerte como fue Pedro que dijo, yo no lo conozco, pero de alguna forma, ¿verdad? Lo hemos negado para no hablar. Él nos perdona. Él nos perdona y ora para que no nos falte nuestra fe, porque lo importante es que sigamos adelante con la carrera que tenemos por delante.